Muy bien, llegamos a nuestra primera parada, que son las doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué tendremos en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a tener a un tal Carlos Rivas. Ayer lo vimos con su toda su idea, ¿no? Que nos hablaba enloquecido, estaba bastante enojado, por cierto, exhortando a las personas. En este caso lo vamos a ver por aquellos, era por el Día del Padre el día de ayer, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Madre o cualquier tipo de celebración, él estaba totalmente en contra, pero el cristianismo no es una licencia para que a algún pastor se le ocurra decir cualquier barbaridad en nombre de Dios. No es una licencia. No es que porque uno diga yo soy un predicador o un pastor, ahora me la agarro en contra del Día del Padre o en contra de tal fiesta o algo por el estilo. Tengo que tener una coherencia. La gente no está viniendo a la iglesia porque le agrade mi cara. La gente no viene a la iglesia porque considere que tengo una iluminación celestial. La gente viene a la iglesia para aprender la palabra de Dios y para ayudarlos a acercarse a su presencia y enseñarles a buscar comunión con Él y también, por supuesto, a buscar adoración, a dar adoración en la iglesia, ¿no? En la presencia de Dios. Pero en este caso, este varón, para él lo más importante es esto, tratar de dar, esta imagen de querer hacer creer a los demás que uno es muy espiritual si exhorta o reta a los demás. Esto es básico, esto lo hacen todas las personas que se convierten, comienzan siempre a andar con estas exhortaciones que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico, ¿no? El Día del Padre, decían que Jesús nunca festejó nada, o los hombres de Dios, nada que no sean las fiestas judías, pero sin embargo vemos que la celebración y los banquetes bíblicamente están permitidos. Hasta Jesús los nombró y hasta los siervos de Dios lo hicieron, como David, Salomón y tantos hombres que celebraban cualquier evento, hasta Abraham celebrando cuando el niño fue destetado, en este caso Isaac, haciendo una fiesta. Es decir, vos podés festejar el día que a vos se te ocurra. Por esto lo hablamos mucho el día de ayer. Les recomiendo que lo escuchen para cualquier otra persona que les diga que tal fiesta no se puede hacer o tal cosa no se puede celebrar, ¿no? Hoy vamos a escuchar entonces a Carlos Rivas, a ver qué nos dice tocante, en este caso, en el día de hoy, a las mujeres, el pantalón y el maquillaje. Vamos a escucharlo. Ahí viene la hermanita empantalonada, espíritu de marimacha se le ha metido. Mire para acá, hermano, mire. Si usted es de aquellos que le gusta reprender pecado, primero reprende el pecado de su casa. No es posible que usted sube a predicar y su hija en pantalona. Está bien si es una patoja mañosa que ya tiene 18 años y está fuera de la casa, pero si es una patoja que tenga hasta 15, 16, 17, 18 años, pero si vive dentro de mi casa, esta patoja no va a hacer lo que ella quiera. Ahí hay un padre que Dios le ha dado autoridad, y esta patoja se va a vestir decentemente porque primeramente es hija mía y es una sierva de Dios. Bueno, vamos a arrancar por ahí el asunto de las mujeres empantalonadas. Ayer hablamos un poco de este varón, Carlos Rivas. Aparentemente dicen que es de Honduras o está predicando en Guatemala y es de Honduras o algo así, ¿no? Pero esto es una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia, absolutamente nada que ver. Esto es una cosa que se le ocurre a él, ¿no? Ignora la cuestión cultural, no tiene ningún fundamento bíblico. Siempre cuando enseña o la gente reta, porque en este caso es un reto, una exhortación tiene fundamentos bíblicos y busca un cambio y tiene un propósito, tiene un sentido de ser. Un reto no necesariamente tiene que tener un sentido de ser. Un reto simplemente te retan porque, no sé, porque a alguien le pareció que sos muy alto o muy gordo, o porque sos muy molesto, o porque te reís demasiado, o porque estás muy serio, y cualquier otro motivo, ¿no? No necesariamente un reto tiene que ver con un destino final de una enseñanza o un cambio de actitud que tenga un fundamento. En cuanto a la Biblia, el reto, por así decirlo, que lleva a un cambio y que trae un fundamento, un sentido de ser, se llama exhortación y que busca un cambio. No es ostentar que soy
muy espiritual, ostentar que descubrí algo y soy... Esto se llama legalismo. La gente creen que si el que hace esto ora, lee la Biblia, sabe mucho de Dios, ve ángeles, querubines, serafines y todo lo demás, ¿no? Esto ya está trillado, esto ya está gastado, esta idea. Esto con la época de Gigi Ávila, que le decía a los pastores: están gordos, ni siquiera ayunan. Bueno, porque él tocó trompeta, todo contrario a la Biblia hizo, todo contrario, pensando que el ayuno le daría algo, no tuvo conocimiento de la Biblia, fue engañado, o mejor dicho, mintió descaradamente. Vean los videos, no le voy a hacer una enumeración de todo lo de Gigi Ávila. Hay por lo menos 20 videos de mentiras que no se pueden sostener con nada, con nada. Ningún pastor en su sano juicio puede justificar todo el desastre que hizo Gigi Ávila con la doctrina, ningún pastor. Ahora, luego, si alguien dice: yo lo tengo que justificar porque lo traje a mi iglesia, porque a mi iglesia le incentivé a que escuchen Gigi Ávila, bueno, ya es un asunto tuyo, pero no estás defendiendo a la Biblia, sino te estás defendiendo tu reputación, estás defendiéndote a vos mismo. Este es el mismo motivo por el cual muchos no exhortan a los falsos profetas, porque se están defendiendo a ellos mismos, porque ellos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que realmente debería ser la prioridad. ¿Qué dice la Biblia referente a la vestimenta? ¿Tiene la Biblia un manual de vestimenta? No, la Biblia no tiene un manual de vestimenta. Porque la Escritura nos habla de que la palabra de Dios llegó a diferentes pueblos, diferentes naciones y diferentes lenguas. Y cada uno de ellos tenían sus propias costumbres. Lo que para algunos representaba algo pudoroso, para otros no era pudoroso. Es decir, lo que para unos representaba una ropa decente, para otros era una ropa indecente. Recuerden que en el contexto del libro de los Hechos dice que, bueno, había de todo tipo de pueblos, de lugares. Cuando el apóstol Pedro comienza a predicar la palabra, iban a las fiestas judías toda clase de personas de diferentes naciones, ¿no? Esto lo van a encontrar ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 8, verso 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, esto cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense de la cantidad de regiones que venían las personas. Cada uno venía con su propia cultura. No era que estas personas venían vestidos como se vestían los judíos. Cada uno tenía su propia vestimenta. Los romanos era fácil identificarlos porque se vestían como tales. Los egipcios se vestían como egipcios. Y así los de África se vestían, bueno, los etíopes como etíopes. Al día de hoy, si uno echa una mirada todavía a algunas tribus o grupos étnicos que aún existen y coexisten en diferentes países, parte de su identidad es su vestimenta. Entonces, sacarse su vestimenta era negar su propia identidad. Iban a ser rechazados por los suyos. Iban a decir: ¿cómo? Ahora venís vestido de egipcio a predicarnos en Etiopía. Te iban a sacar corriendo. Era muy fuerte antes la cuestión de la identidad. Recuerden que cuando José va a Egipto, José no va como un judío. José comienza a actuar como un egipcio. Entre los detalles es que se afeitaban. Los judíos consideraban una gran ofensa estar afeitados. De hecho, hay una historia en la Biblia que, como forma de avergonzar a un grupo de judíos, los afeitan la mitad de la barba y entonces le dicen: quédense en aldeas vecinas, no vuelvan a sus ciudades hasta que les crezca la barba, porque para ellos era una afrenta y una humillación muy grande. En otros casos les habían rasgado las vestiduras y se los habían dejado a la altura de los muslos, porque ellos consideraban una humillación muy grande mostrar el muslo, es decir, la desnudez. Por ejemplo, hoy si transportamos una persona que va en un pantalón corto, pongamos un joven que está haciendo gimnasia, un deportista que está jugando al fútbol, y lo ponemos en la época del pueblo judío, en las tierras bíblicas, es una afrenta, es una desnudez terrible
y podría ser apedreado quizás, ¿no? Es lo mismo con una mujer. Si la transportamos para aquellos días, bueno, es una mujer que la terminarían apedreando por escotes, transparencias o cualquier cuestión por el estilo, ¿no? Entonces, cada uno tenía la cuestión cultural, cada pueblo, y aquí lo remarca la Escritura, estoy en Hechos capítulo 2, de los diferentes pueblos. Cada niño, un joven puede hacer un ejercicio muy simple, ir a los libros de historia, buscar cómo se vestían los de Cirene en los principios, en el siglo I, cómo se vestían los de África en el siglo I, cómo se vestían los de Ponto, Asia, Capadocia, Judea y todos los demás pueblos que se mencionan, Egipto y las regiones de África. Y va a encontrar una variedad de vestimentas que no todas coincidían con el estándar del pueblo judío. Entonces, aquí hay una cuestión cultural, netamente cultural. Alguno dirá, bueno, pero entonces cada uno se viste como quiera. Bueno, Dios te dice que te podés vestir como vos quieras, pero hay algunos límites. Vamos a ver cuáles son esos límites. Alguno dirá, ya sé, el pantalón es el límite. Bueno, yo preguntaría por qué el pantalón es el límite. ¿Dónde está escrito que el pantalón es el límite? Si nosotros lo miramos a Carlos Rivas, que se ve que, bueno, está enojado constantemente, predica en un momento habla de agarrar de los pelos a un joven, a los jóvenes. Yo digo, la verdad que esto no ayuda en nada. Hay que explicarle que esto no es ni ser rígido, ni ser estricto. Esto no es ser santo. Esto no es ser un siervo de Dios responsable. Esto es ser un irresponsable. Esto es creerse que uno está en un lugar donde uno no está. No estás. Y probablemente nunca lo estés. Por la soberbia, por no dejarte enseñar. Gigi Ávila nunca pudo estar en el lugar donde debería estar. La historia lo acomodó donde corresponde, que es un gran mentiroso. Alguien dirá, bueno, pero llevó mucha gente. Te puedo traer una lista de 10, 20, 30 personas que llevaron mucha más gente que Gigi Ávila y fueron incluso peores herejes que él. De hecho, el de la Luz del Mundo está condenado por violación y tiene 6 millones de personas como seguidores. Es decir, la gente todavía está en esa historia de los frutos para ellos son gente. No, los frutos no son gente. Los fariseos y los saduceos llevaban más gente que Jesús. Los fariseos y los saduceos tenían, digamos, el monopolio de la religión en aquellos días. Se empiezan a preocupar cuando ven que a Jesús lo empieza a seguir mucha gente. Pero la gente que seguía a Jesús no era gente estable. Es decir, Jesús alimentó los 20.000 en un momento, 4.000 y 5.000 en diferentes oportunidades, pero sin contar mujeres y niños. Por lo cual podrían haber sido entre 20.000 en una oportunidad y cerca de 25 o 30 en otra oportunidad. Pero cuando empezó Jesús a hablarles la palabra como era, mucha gente se iba y se volvía a sus lugares. Es decir, no se afianzaban como parte de una religión y como parte de una fe. Ese monopolio lo seguía teniendo la religión judía. Es decir, era así, indudablemente. La religión judía seguía teniendo el monopolio de la predicación en aquel momento. Entonces, luego cuando Jesús comenzó a ser perseguido, ciertamente dice la Escritura que enfrentaron temores, las personas, los pocos que le seguían, porque en un momento Jesús le dice, ustedes también quieren volverse atrás, y finalmente, después de la crucifixión, tan solo quedan 120 personas que son las que le son fieles al Señor, y desde allí comienzan a predicar la palabra. Es decir, todos los que habían pasado en esos 3 años nunca lograron ser parte de la iglesia o seguidores fieles de Cristo, sino personas que reciben un milagro. De hecho, Jesús les dice, ustedes me andan buscando por el pan y los peces. No lograron entender completamente el mensaje. Bueno, sigamos adelante entonces con esta historia de la vestimenta. Uno se puede vestir como le da la gana. Bíblicamente, ¿cómo es esto? Bueno, tenemos que ver los diferentes ejemplos de la Biblia. Tenemos muchos ejemplos donde las personas se andaban vistiendo de una manera y otra, o algo muy radical, por ejemplo. Bueno, en cuanto al pueblo judío, su vestimenta, como todo cambio dentro de una sociedad antigua, eran muy lentos. No obstante eso, iban ocurriendo cambios. Dios en un momento advierte que el hombre no debe llevar, la mujer no debe vestir vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer. No vestirá, dice la mujer, vestido de hombre. Entonces,
Uno puede decir, bueno, ahí está, no va a vestir, esto está en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esto está en Deuteronomio 22, verso 5. Ahí ya tienes más textos para seguir anotando, además del que comenzamos con el libro de los Hechos, ¿no? Segundo texto bíblico, digamos. ¿Cómo entonces interpreto esta palabra? Que si la mujer no puede vestir traje de hombre o vestido de hombre, no habla de traje como un saco, sino habla en alusión a una vestimenta. ¿Cuál es el objetivo que persigue la Escritura aquí? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, José se vestiría con una vestimenta parecida a las de las mujeres, o incluso peor. Porque en algunos casos el hombre llevaba una falda más corta, particularmente tanto hombres como mujeres usaban una misma prenda, que era una prenda larga, como una especie de túnica, ¿no? Uno los veía de lejos y eran muy parecidas. Pero el hombre llevaba una túnica más corta. La túnica más corta que llevaba el hombre era por cuestiones de trabajo, de guerra, cuestiones de correr, de hacer actividades que eran todo, en aquellos días era todo a fuerza humana, ¿no? Cualquier tipo de actividad, cortar un leño, perseguir a los animales que se perdían y demás. Pero la mujer llevaba el vestido un poco más largo. Entonces, Dios advierte en contra de la idea de que la mujer se vista con ropas más cortas o se ponga una ropa de hombre, porque iba a mostrar más su desnudez. Esa era la idea. Y por otro lado, una cuestión de identidad, de que la mujer no pretenda tomar el rol de un hombre, es decir, vestirse, había, como dicen algunos, que se visten como mujeres, pero que no son mujeres. Bueno, en el fondo son mujeres, tienen esa fantasía de vestirse como mujer, tienen un conflicto y deberían solucionar eso, y, de alguna manera, y si no, es una cuestión ya propia de ellos. Pero hay personas que se visten, hombres que se visten de mujer, y en este caso es una cuestión de identidad lo que ellos tienen, quieren parecerse o fantasean con eso. Entonces Dios advierte de estos dos aspectos: por un lado seducción y por otro lado la identidad. Esos son los objetivos que busca Dios. En ningún momento Dios plantea hacer un manual de vestimenta. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio se vestía con pequeñas como polleritas cortas, que eran... ustedes pueden ver la vestimenta de los egipcios, está todo muy documentado, la historia, ¿no? En la egiptología o aquella rama que se dedica al estudio de todo el imperio egipcio. Está todo muy documentado y pueden ver actualmente todas las vestimentas que usaban. Pero usaban principalmente una falda muy corta, mucho más corta que la de los hombres judíos, por ejemplo. Y ni hablar, si una persona, una mujer se pusiese eso, sería una blasfemia brutal. ¿Cómo se vestía José? Como un egipcio, es decir, mostrando su desnudez según el contexto judío. ¿Cómo se vestía la esposa de José? Con faldas cortas, probablemente con las vestimentas que usaban también los egipcios. No tenían ellos grandes tabúes en cuanto a la vestimenta. Entonces, probablemente también, si la traspolamos o la transportamos dentro de su misma época a la cultura judía, sería una mujer despreciable para ellos. Vamos a escuchar un poquito más, porque aquí también habla acerca del maquillaje. Y como vamos a hablar de los dos temas juntos, vamos a escuchar lo que dice Carlos Rivas. Si me pudieran ayudar solo con el teclado los hermanos. Mamita, si usted se quiere pintar la cara, busque un circo. Aquí no es circo, esto es casa de Dios. ¿Estás oyendo? Finalmente le dice a las mujeres que si se quieren pintar la cara, se busquen un circo. José se pintaba los ojos con antimonio, porque era una costumbre egipcia. Su esposa igualmente haría lo mismo, y hasta sus hijos harían lo mismo. ¿Quiénes son sus hijos? Efraín y Manasés, dos tribus que luego serían las tribus judías, ¿no? En reemplazo de José, que nunca tuvo tribu, sino que la tuvieron
la tuvo a través de sus hijos. Y la tribu de Leví, que no tuvo heredad, se dedicaban al servicio a Dios. Ahí están conformadas entonces finalmente las 12 tribus de Israel. Entre las 12 tribus de Israel hay 2 que son hijos de José y su esposa, que se vestían, como payasos de circo, según Carlos Rivas. Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto para la palabra, es una falta de respeto para la gente, es una falta de respeto para los siervos de Dios. Es una falta de respeto para la enseñanza bíblica. Porque además, si vamos a hacer una acusación tan grave de ir en contra, porque no solamente vamos a ir en contra de esto, también este varón está en contra de la tintura, este varón está en contra de cualquier cosa que represente vanidad. Ahora bien, yo le preguntaría a Carlos Rivas, ¿por qué te vestís como un mundano, como un impío? Porque el traje y la corbata no es la prenda de los hijos de Dios. Si vamos a lo bíblico, deberías andar con túnicas, Carlos Rivas, pero andás con traje y con corbata y con pantalón. Yo diría que el que anda en pantalonado sos vos, que estás esclavo de la cultura o de la mundanalidad o de la moda de los impíos. Entonces, si vamos a jugar con esta idea y a medirlo con la vara a él, yo digo, ¿no se vio al espejo que está usando un traje y una corbata? ¿De qué se trata esto? ¿O estamos hablando de la vestimenta bíblica o estamos hablando de otra cosa? Si estamos hablando de la vestimenta bíblica, él no tiene ningún tipo de vestimenta bíblica y ninguna vestimenta que lo identifique como varón. ¿Quién dice que él es varón en su vestimenta? Si en la Biblia no dice que el que usa pantalón es varón, ni dice que el que usa saco y corbata es varón. En la Biblia habla de que usa túnica medianamente corta es varón y la que usa túnica un poco más larga es mujer. Eso es lo bíblico. Ahora, él va a decir, bueno, pero nosotros no estamos en la época de la túnica. Bueno, entonces, si no estamos en la época de la túnica, quiere decir que estamos hablando de una cuestión cultural. Y si estamos hablando de una cuestión cultural, entonces entendemos el por qué Dios, por ejemplo, nunca condena a José. Y los hermanos, cuando ven a José, no le dicen, te vendiste a lo malo, sos un impío, te pareces un egipcio. Ellos entienden que José estaba inserto en una cultura, metido dentro de un entorno. ¿Y qué va a ir a buscar? ¿A comprar túnicas? ¿Cómo ibas a estar en el palacio con túnicas y con barba? Le iban a decir, pero este es de otro pueblo, es un invasor, nos quiere cambiar las costumbres. Entonces, él era el que llegó al pueblo egipcio, y él debía adaptarse a esa cultura. Mientras tu adaptación no signifique otro tipo de cambios que sean ofensivos a Dios. Podemos citar a Daniel, Cedrac, Mesac, Abednego. Ellos no elegían la ropa que se iban a poner. Ellos servían a la corte del rey, en este caso Nabucodonosor. Entonces se vestían como las personas que formaban parte de la corte del rey. Pero tocante, incluso en la alimentación, ellos le pidieron por favor a aquel que se encargaba de la alimentación que les permitan no comer ciertos alimentos porque ellos tenían su propia alimentación. Y finalmente dice que los encontraron más saludables porque ellos eligieron su propia alimentación. Pero tocante a lo demás, ellos estaban insertos en una cultura y mucho más trabajando directamente para el imperio, en este caso babilónico. Entonces la idea de vestirse, de no usar hombre, ropa de mujer, primero es una cuestión de seducción, digamos mujer, ropa de hombre es una cuestión de seducción, y segundo es una cuestión de identidad, de que el ponerte esa ropa no esté reflejando el deseo de ser otra cosa que lo que genéticamente eres, macho o hembra, nada más. Vamos a seguir avanzando, les he leído 2 versículos. Vamos a 1 de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. 1 de Pedro 3:3 nos está hablando de que lo externo no tiene tanta importancia y no va a impactar a Dios, por más que te pongas vestido muy lujoso para ir a la presencia de Dios, al templo. Entonces Pedro dice, miren, no se pongan a mirar lo externo pensando que eso nos da un favor hacia Dios o de parte de Dios, hacia nosotros mejor dicho, sino más bien tengamos en cuenta que tenemos que cuidar nuestra vestimenta interna, la espiritual. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Váyanse desnudas a la iglesia, total, no, Dios no mira lo externo. No.
El apóstol Pedro daba por entendido que no había que hacer tanto hincapié en la vestimenta. No les decía, vayan desnudas, o los hombres vayan desnudos, total, Dios no mira lo externo. No, decía, en lo de afuera no vamos a ser tan puntillosos, no vamos a mostrarles o a decirles de qué forma o qué es lo que tienen que ponerse. Él les dice, traten de empezar a mirar lo interior, porque ellas se ponían vestidos ostentosos o adornos de oro, y de esa manera entraban como impactantes en lugares donde por ahí había gente muy humilde y muy pobre, y la diferencia entre los pobres y los ricos era muy grande en aquellos días. Hoy vos vas a una iglesia y ves una persona muy adinerada y otra, y no hay una gran diferencia. Es muy difícil saber quién tiene dinero por lo que lleva puesto en una iglesia, en cualquier congregación, porque un jean se lo puede comprar cualquier persona, o un pantalón de vestir, o un traje incluso. Yo he visto gente muy humilde que tiene un traje o dos para ir a la iglesia y lo guardan para eso nada más. Entonces, hoy no hay una gran diferencia. Hoy sí quizás habría una gran diferencia si uno viene con muchas cadenas de oro colgando en la muñeca, en el cuello, relojes de 50 a 100 mil dólares o cuestiones por el estilo. Más o menos eso era lo que sucedía en aquellos días. Estas mujeres se ponían todos los adornos de oro que tenían y vestidos muy extremadamente lujosos, y Pedro les advierte diciendo, bueno, bajen un poquito. No les dice no lo usen más o vengan sucias sin peinarse, sino entiendan que tiene que haber un balance. Así como nos cuidamos en lo externo para venir a la presencia de Dios, y a veces hasta exageramos, esto parafraseando al apóstol Pedro, ¿no? Tengamos en cuenta que Dios está mirando nuestro interior, y que ahí es donde debemos hacer el trabajo más importante. Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Otra vez, pero en este caso es el apóstol Pablo. Les vuelve a repetir exactamente lo mismo que Pedro. Les dice, porque no se olviden que a Jesús, por ejemplo, lo seguían mujeres que eran esposas de intendentes, de magistrados. La diferencia con otras personas que seguían a Jesús era muy, muy grande. Y ellas cuando iban se ponían obviamente todo. En este caso estamos hablando en un contexto de gentiles, de personas que no tenían un antecedente de una búsqueda de Dios o cómo presentarse en la presencia de Dios. Entonces les advierte lo mismo que Pedro, pero le suma algo. Le dice ropa decorosa. Aquí está el asunto. ¿Qué es ropa decorosa? Con pudor y modestia. Entonces le dice, traten de no mostrar exageradamente una gran diferencia entre lo que ustedes tienen y lo que el más humilde tiene, porque en definitiva el humilde va allí y se siente más desdichado que lo que entró, o la mujer humilde porque ve que una entra con todo su tesoro, porque las mujeres tenían su tesoro prácticamente colgado en su cuerpo. El oro era el seguro de la mujer, digamos. De hecho, cuando se las despedían no se le quitaba ninguna joya ni ningún oro a las mujeres, ni ninguna perla preciosa, nada. Si las mujeres eran despedidas, se iban con todo lo que tenían puesto, todo lo que habían adquirido, y principalmente su capital, su tesoro lo tenían puesto, lo llevaban puesto, ¿no? Entonces, pero aquí añade, además de esta cuestión de los vestidos costosos y perlas y oro, lo ostentoso, añade pudor, decoro. Aquí nos está hablando directamente en otro aspecto, que era lo que hablábamos de la vestimenta en Deuteronomio 22:5, que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre ropa de mujer. No hace solamente alusión a la mujer, sino también al hombre, es decir, entendiendo esta idea de que la persona quiera tener o sentirse con otra identidad sexual de la biológica, de lo que marca su ADN, o es macho o hembra, ¿no? Dios hablando tocante a esto. Y además, como dijimos, evitar que se dé esta cuestión de la seducción a través de la ropa. Bueno, aquí lo aclara muy bien Timoteo 2:9, dice que tiene que ser decoroso y con pudor. Con pudor entonces significa según los valores de tu sociedad. ¿Quién marca el pudor en una sociedad? ¿Quién marca que hoy, por ejemplo,
un traje y una corbata es pudoroso. ¿Quién lo marca? ¿Está en la Biblia? No. Alguien puede decir pudoroso era la túnica de Cristo. Pero ese traje y corbata no es pudoroso, ni tampoco pantalón, porque se le ve las piernas a la persona. Entonces, esta es una cuestión ya que va con la cultura. Y ahí ligamos lo de José. Entonces Dios acepta cómo viste José. Jacob acepta porque lo ve a José como un egipcio, que se pinta como un egipcio, que se rapa la barba como un egipcio. Lo aceptan así porque entienden que él estaba inmerso en otra realidad, donde para ellos el raparse la barba era honroso y decoroso y era parte de la identidad, y él no vivía entre los judíos, por lo cual no era una ofensa para ningún judío que José estuviese rapado la barba, porque él no vivía en esa cultura, no era parte de ese grupo. Entonces todo depende del grupo en el que te vas a mover. Por ejemplo, si vos te movés haciendo un deporte y en ese deporte juegan al fútbol, a lo que sea, en pantalón corto, bueno, nadie entiende que vos fuiste allí para seducir a alguien o para sin mostrar el pudor suficiente. Ahora, si de repente vas con un pantalón corto transparente, la gente incluso no te van a dejar entrar. El árbitro o las personas que organicen van a decir, no, usted hombre o mujer, quien fuere, usted vino con un pantalón corto, pero es transparente, es hecho de material transparente, de esos materiales plásticos transparentes. Entonces te van a correr. Vos vas a decir, pero si yo estoy con el mismo pantalón corto que ellos, la diferencia es que el tuyo se ve todo y el de ellos no. Entonces no guardó el pudor. Fíjate cómo algo así puede suceder. Entonces lo que tiene que ver con el pudor es lo que la gente entiende en ese momento que te está sobrepasando ciertos límites. Los pantalones cortos de antaño eran prácticamente bermudas hasta las rodillas. Y es más, hacían deportes con eso. Pero nadie sentía que estaba rompiendo ningún tipo de pudor, ¿no? Si quizás en aquel entorno, cuando vivían con pantalones hasta la rodilla, aparecía alguien con el pantalón corto que hoy usan para el traje de baño los hombres o para jugar algún deporte, participar de algún deporte, les dirían que no son pudorosos. Entonces todo tiene que ver con tu contexto, el contexto donde te estás desarrollando, tu sociedad. A veces le pasa a las personas donde en un mismo país hay vestimenta muy del frío y van a lugares del norte donde ellos se escandalizan o sienten que incluso los creyentes de esos lugares no son pudorosos, pero porque en esos lugares ya se normalizó ciertas vestimentas que en otros lugares donde hay frío sería un escándalo, ¿no? Ahora, por otro lado, después está el contexto. Si el pastor te va a predicar con un pantalón corto, no tiene pudor, porque no está guardando el código de vestimenta mínimo que debería guardar un varón en un evento como este o una actividad como esta, que es el oficiar una reunión. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses, que es el apóstol Pablo, 3:14 nos vuelve a la idea de Pedro, que es hagamos hincapié en la vestidura interna. Y en este caso dice el amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, yo no noto ningún amor al decirle a una mujer que porque esté pintada se tenga que ir al circo. Esto es una locura, realmente. Quizás años atrás las mujeres se pintaban, o años, o varias décadas, o varios siglos, se pintaban porque era una señal de seducción, era una señal en algunos casos hasta de que eran mujeres rameras. Pero la sociedad fue cambiando y hoy nadie ve a una mujer pintada y piensa que es una ramera. Esto es una locura. Entonces, siglos atrás, por ejemplo, la Biblia cuenta de una mujer, Jezabel, que se pintó de antimonio para ir a seducir a alguien que había derrocado a su propio reino, y ella quería acomodarse con el nuevo rey. Y dice que finalmente la mataron a esta mujer porque era la que había perseguido a Elías y demás. Vamos a Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3, desde el 12 al 14, en este caso el 12, nos dice,
vístanse como escogidos de Dios. Y uno esperaría, bueno, decime qué vestimenta me pongo. No, dice, misericordiosos, sean benignos, sean humildes, sean mansos y tengan paciencia. Y antes nos había dicho el vínculo perfecto del amor. Y Primera de Pedro dice que el atavío no sea el externo, sino busquemos vestirnos interiormente con las vestiduras que Dios quiere. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí Efesios nos dice, además de tener humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, misericordia, amor, como decía Colosenses, Efesios 6:14 dice, pónganse la coraza de justicia. Es decir, busquen la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es? La justicia de Dios es entender su perfecta voluntad y practicarla. Ser justificados por la fe. Y la fe, dice la Escritura, va acompañada por las obras. Pero ¿cuál es la verdadera justicia de Dios? Es eso, el conocimiento de la palabra y ponerlo por obra. Entonces, no vamos a ser golpeados por ningún tipo de arma contundente en nuestra vida porque tenemos una coraza que nos protege, porque sabemos que conocemos la voluntad de Dios y la estamos tratando de llevar adelante día a día. Dice 2 Corintios 5:3, dice que debemos vestirnos de Dios. Y particularmente el verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 2 Corintios 5:3 nos está hablando de la obra de Dios en nuestras vidas, cómo Dios tiene que obrar en nuestras vidas y nosotros dejar que su obra se haga real. Porque luego dice, pero vosotros por esto también gemimos, dice el verso 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Habla de las moradas y dice, queremos que vengan la bendición de Dios y de esa manera seremos hallados vestidos y no desnudos. Pidan su bendición, pidan hacer su voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios termina con las vestiduras que Dios quiere. Recuerden lo que pasa en el huerto del Edén, que ellos por la desobediencia se sienten desnudos, pero Dios luego mata animales, les hace pieles de animales, les hace vestidos y dice que ya no se sienten más desnudos porque Dios los justificó, los perdonó. Ellos se habían hecho delantales de higueras o de hojas simplemente que se deshacían inmediatamente. Entonces, si buscamos a Dios y si gemimos deseando estar revestidos y buscamos de hacer su voluntad, Dios nos va a vestir con su bendición y no vamos a estar desnudos. Vamos a un par de versículos más. Romanos 13:13. Andemos pues como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelve Romanos a decirnos, miren, si ustedes no andan en glotonerías, si no andan en borracheras, si no andan en lujurias, en lascivias, en envidias, en contiendas, entonces ustedes van a tener vestidos de Dios. Pero si ustedes andan en todo esto, van a estar desnudos, como dice 2 Corintios 5:3. Por eso dice el verso 14, vestidos del Señor Jesucristo, no de cómo me lo pongo a Jesucristo, no, de las obras, del mensaje de Jesucristo, y no debemos proveer para los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál sería el vestido contrapuesto? Todo lo que implica un deseo de la carne. En este caso, glotonerías, borracheras y demás, pero también si volvemos a lo que nos decía Timoteo 2:9, de la ropa decorosa y de pudor. Es decir, dejar de lado la cuestión carnal, pensar que si me bajo un poquito más el escote, voy a ser más seductora, o si me pongo tal cosa, voy a ser más seductor. Eso es lo que te previene Dios. ¿Por qué? Porque vas a estar alimentando tu carne y la carne de otros. Porque dice, sí, me miran, pero ¿cómo te miran? Simplemente te miran como un objeto, nada más. 1 Corintios 10:23.
dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, si bien vos podés vestirte como vos quieras, porque Dios no hay un manual en la Biblia de cómo debe vestirse cada uno, de hecho al contrario, se ve que ciertos hombres que tuvieron que vivir en culturas diferentes, como la cultura babilónica, la cultura egipcia e incluso en pueblos vecinos, se mimetizaban con esa cultura y vestían como ellos vestían. Que si ellos iban con esos vestidos a vivir en medio del pueblo judío, los iban a terminar apedreando, ¿no? Entonces, podemos vestirnos como querramos, pero tenemos límites. Y esos límites no son de la mujer empantalonada ni la que se pinta que parece un payaso, sino, primero tenemos que ver culturalmente, si pintarse en mi cultura está mal visto y pie se asocia a una mujer prostituta, no me voy a pintar. Si en la cultura donde yo me muevo pintarse es algo que lo hace cualquier persona, cualquier mujer, y no está mal visto, bueno, me voy a pintar. Si la persona quiere, eso no es una obligación ni nada por el estilo. Pero nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios no vamos a condenar. La Biblia dice, si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y Corintios 8:13, primera de Corintios, por lo cual si la comida, dice, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, dice el apóstol Pablo. Como diciendo, si yo sé que ciertas vestiduras le son de tropiezo a las personas, o una actitud que tengo les de tropiezo a alguien, bueno, no lo voy a hacer más. Pero dice que la libertad tuya tiene un límite, pero también la libertad nuestra no vamos a ser condicionados en nuestra libertad por causa de aquellos que están obstinadamente queriendo vivir en su mente, porque no es de la Biblia esto. Esto lo que predica Carlos Rivas no es de la Biblia. Esto es algo de su mente, es algo heredado por el legalismo. Dios nos advierte claramente, primero, que nuestra vestimenta sea identificada según nuestro sexo biológico, macho o hembra. Si en tu sociedad las mujeres se ponen una tobillera rosa te pondrás, porque todas las mujeres andan con ese tipo de atuendo. Si en tu sociedad no hay ningún atuendo específico, pero sí hay una gran variedad, bueno, tenés la libertad para usar la gran variedad de atuendos que asocian en tu cultura a una mujer. Y en el hombre pasa lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, si alguien aparece con túnica, va a parecer bastante raro y extraño. ¿Qué le diríamos a aquellos que han usado polleras durante mucho tiempo? A los hombres, ¿no? Dentro de su cultura, que son mujeres. No. Es su cultura, es su costumbre. El hombre con polleras en ese contexto no está mal visto, pero un hombre con pollera aquí en nuestra cultura al día de hoy, alguien va a pensar que se identifica con mujer, con el sentimiento del género opuesto, ¿no? De ser mujer. Bueno, creo que hemos dado bastantes fundamentos bíblicos, bastantes textos, y lo importante es entender este tipo de limitación. Lo cultural es muy importante, tenemos una libertad para vestirnos, para tener costumbres propias, porque quizás este varón solamente cree que la pintura la debe asociar con maquillaje de mujer, con maquillajes de artistas, mejor dicho, ¿no? Aquí no es circo, esto es casa de Dios. Mamita, si usted se quiere pintar la cara, busque un circo. Bueno, pero ¿qué tal de las culturas antiguas que se pintaban la cara? En muchas culturas antiguas, al día de hoy, hay cantidad de culturas en África que se pintan la cara, que ellos todos se van al infierno, no importa si buscan a Dios, leen la Biblia, ahora no. Tienen que tirar por la basura 20 siglos o 10 siglos de historia o 5 siglos de historia para agradarle a Carlos Rivas, porque no le están agradando a Dios. Están simplemente siendo juzgados por algo externo que para ellos no está mal visto y es parte de su contexto. Él está viendo solamente, seguramente, la idea de un artista de Hollywood que tiene bueno, no sé cómo se llama, su tocador y toda esta historia lleno de sus luces y demás,
pero ignora que hubieron cantidad de pueblos, tribus y naciones que usan el maquillaje como parte de su identidad, e incluso gran cantidad de ellos lo siguen usando al día de hoy, al presente. Todo esto no tiene sentido. Comienza a hablar y a poner a la gente en una discusión estéril. Los límites son muy claros para Dios. Que tu vestimenta no significa que te estás queriendo identificar con el sexo opuesto. Y que tu vestimenta no signifique que te estás queriendo hacer el seductor o la seductora. Nada más. Luego los tiempos van variando. Lo que hoy en día es una vestimenta normal, en la época victoriana, que a pesar de que eran épocas modernas, era un escándalo terrible y te iban a apedrear incluso en no muchos siglos atrás, ¿no? Pero los tiempos van cambiando y Dios te establece límites muy claros. Los límites siguen vigentes. Busca la vestidura interna y en cuanto a la externa, decoroso, pudoroso, y que no trates de identificarte con el sexo opuesto o el sexo contrario del que naciste biológicamente. Nos vamos de la estación.